Tengan todos un excelente día y sean bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Steven Vázquez y hoy día hablaremos acerca de Wilhelm von Humboldt. Lo que viene a nuestra mente al escuchar ese nombre seguramente sea en referencia a la política, puesto que Wilhelm tenía postulados acerca del liberalismo, pero además este polifacético pensador alemán se cuestionó acerca de otros temas de relevancia, como lo fueron la lengua, la literatura y la filosofía. Este pensador se cuestionó concretamente en un tema que vamos a estudiar, que es sobre la naturaleza de la lengua. Rechazó la concepción iluminista que consideraba los idiomas como una estructura psicológica universal. Él postuló, o su postulación más conocida, la más revolucionaria, se podría decir, fue considerar a la lengua como un mundo autónomo. Es decir, que no tiene una relación, digamos así, tan intrínseca con esta supuesta matriz universal. Aunque la capacidad de producir los signos la tienen absolutamente todos los pueblos. Estas consideraciones las llevó a cabo en su viaje por España, puesto que era un estudioso y ya en su edad más avanzada decidió realizar este viaje diplomático para conocer tanto la cultura histórica como su evolución en función de la lengua. Humboldt, al ser un practicante de la filosofía, concibe al pueblo de una manera tal que le llama el espíritu a la lengua, teniendo claro que se necesitan mutuamente y que además, a medida que el pueblo avanza, evoluciona, la lengua también lo hace. Siendo más concreto, los idiomas, afirma Humboldt, son dinámicos y en continua evolución, porque dependen del espíritu humano perteneciente, que va formando léxicos, reglas sintácticas y semánticas. La lengua es un fenómeno histórico, tiene un devenir que depende de la mentalidad y de la sensibilidad de cada pueblo. Resulta ilusorio buscar en ella formas o esquemas universales. Bueno, buenos días. Buenos días con todos. Nosotros les vamos a presentar sobre la lingüística de Wilhelm von Humboldt y su concepción sobre el signo. Para empezar tenemos esta máxima. Lenguas distintas corresponden a mentalidades diferentes. Humboldt es pionero en hablar del espíritu de los pueblos y en plantearse si el uso de una lengua crea cultura. Al hablar del espíritu de los pueblos o de la lengua, el autor se refiere a que estos elementos son materia volatilizada y se manifiestan en algo trascendente que los impulsa a ser más y mejor, sin importar los estorbos materiales que impidan su realización. Como primer punto tenemos la relación intrínseca entre lengua y cosmovisión, también llamado en alemán Weltanschauung. En una lengua está contenida toda la visión del mundo de sus hablantes, pues cada idioma dispone de palabras para todas las representaciones mentales necesarias, creadas por los mismos miembros de esta nación. Entonces, esto se trata de una tesis dualista entre lengua y cultura que considera que una lengua es el vehículo de una cultura, creando así un concepto adelantado al relativismo lingüístico. Después tenemos los elementos de las lenguas, se pueden intercambiar produciendo oraciones infinitas. Esto el autor lo denomina productividad. El lenguaje no es una iluminación del pensamiento instantánea y total, sino un desgranarse sucesivo de una palabra tras otra hasta redondear la frase. El lenguaje no considera solo sus producciones concretas, sino en la posibilidad de obtener otras innumerables. Teniendo en cuenta esto, Humboldt considera al lenguaje como una potencia. Después tenemos que todas las lenguas comparten propiedades universales y son un reflejo de cierta gramática universal. Humboldt fue capaz de descubrir que algunas categorías lingüísticas o signos lingüísticos pueden permanecer ocultos o implícitos en una lengua, ya que creía que aun cuando una forma gramatical no posee designación,
sigue presentándose como un principio que guía la comprensión de aquello que sí se representa en una lengua. Por último, tenemos una frase dicha por el mismo Humboldt, que dice que la lengua reduce a ordenados complejos mentales el mundo caótico de los pensamientos. Humboldt nos dice también que el pensamiento sin lenguaje es sin más imposible, y que la operación del lenguaje consiste en obligar al espíritu a desarrollar todo el conjunto del pensamiento en palabras que se suceden en dar cuerpo a ese mismo pensamiento. En palabras un poco más simples, el autor nos indica que sin algún tipo de lenguaje nos sería imposible abstraer el mundo exterior y crear pensamiento. Muchas gracias.